Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder del Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos la oración de Santa Teresa. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar así de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verme clavado en la cruz encarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar para que te quiera, pues aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero, te quisiera. Perdón, Señor, perdón. Perdón. Te alabamos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz y muerte redimiste al mundo. Amén. La cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, concédeme el aumento de la fe, la esperanza y la caridad, y un corazón contrito y humillado. Jesús mío de la misericordia. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Y Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Entonces, vamos a ir a la palabra que está en dos evangelios. Hay dos evangelios que reflejan este momento del Señor en la cruz, que es el evangelio de Marcos y el evangelio de San Mateo. En Marcos está en Marcos 15:33 y en Mateo está en Mateo 27:46. Y dice la palabra. Voy a leerlo el de Mateo. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra se quedó en oscuridad. A esta misma hora, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí lo oyeron y dijeron: este está llamando al profeta Elías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta es una de las palabras más fuertes y tal vez más incomprensibles y también tan difícil de explicar este momento. Yo creo que lo que tratamos es solamente de descifrar un poco a través de la palabra qué es lo que estaba pasando en ese momento. Porque ¿cómo pensar que Dios Padre estaba abandonando a su propio Hijo? Constantemente Jesucristo lo llamó Padre en todo momento, desde que era un niño, cuando Jesucristo se perdió en el templo y ellos fueron a encontrarlo, le dijo a su madre: yo debo estar en las cosas de mi Padre. Entonces, desde niño lo llamaba Padre. En la oración que van a leer ustedes, pueden leer tan bonita la oración de Juan 17, y se puede leer toda, que es como una despedida. Él estaba diciendo que se iba y estaba rogando al Padre por nosotros, y lo llamaba Padre. Muchas veces durante Juan 17 lo llamó Padre. En Juan 17, del 1 al 4,
está la palabra Padre, luego del 21 al 24 está la palabra Padre. En el versículo 11 lo llama como Padre Santo, en el 25 lo llama como Padre Justo. Él conocía bien el amor del Padre y sabía que era un amor totalmente incondicional, totalmente justo y perfecto. Él decía, el Padre y yo somos uno. ¿Verdad? Y también él decía, bueno, que decía siempre él que el que mirara a él, lo mirara al Padre. Porque eran uno solo. ¿Cómo una sola cosa se iba a separar? ¿Cómo Dios iba a abandonar a Dios? ¿Verdad? Porque dice que son la Trinidad. La Trinidad es un solo Dios. 3 personas y un solo Dios. ¿Cómo un solo Dios va a abandonarse a sí mismo? Es incomprensible. Esta palabra llegó en el momento en que Jesucristo estaba en sus últimos momentos de la agonía. Cómo estaba, como hemos hablado, y como habla la palabra en Isaías, en ese momento total de desfiguración, totalmente sin sangre, totalmente deshidratado, con unos calenturones, todo lo que él estaba pasando. Y en sus momentos de agonía, dice la Biblia, que gritó. ¿De dónde? ¿De dónde le salió a él un grito? ¿De dónde le salió a él un grito? ¿Cómo pudo sacar ese grito? Bueno, porque fue el momento más desesperante de la cruz. Jesucristo había sido abandonado por todos en ese momento. Y estaba siendo burlado, y estaba siendo ultrajado, y estaba siendo humillado, y se sentía allá arriba totalmente solo, pero bueno, estaba el Padre con él. De hecho, en la primera palabra lo llama Padre. En este momento ya no lo llama Padre, ya lo llama Dios. No podemos entender si era que realmente no sentía esa unión con él, no sentía su Padre totalmente unido a él, pero bueno, lo llamó Dios. Lo que esto significa es que en los momentos de mayor necesidad, de mayor dolor, de mayor sufrimiento, cuando nosotros pensamos que Dios no me oye, no se ocupa, no acude, no hace nada, lo seguimos llamando Dios. Dios es aquel que organiza, gobierna, guía mi vida. Aún y a pesar de todas las cosas que estamos pasando, Dios es mi Dios. Yo no puedo abandonar la soberanía de Dios en mi vida, no puedo. Y no puedo dudar que en momentos difíciles Él está ahí. Pero ¿cómo abandonar a su propio hijo? Dice esta palabra que desde las 12, desde la hora nona, en las 12, hasta las 3 de la tarde, estaba en total oscuridad. Total oscuridad. Como el que dijo, yo soy la luz del mundo, está en oscuridad. ¿Por qué Dios dejó a su hijo en oscuridad? Dice la palabra en el Éxodo 10, 21 y 23. Dice la palabra
que Dios le dijo a Moisés que levantara las manos sobre el pueblo de Israel para que viniera una tiniebla total. Y Moisés levantó las manos y esa tiniebla era tan densa que ni la persona que estaba a la par se podía ver. Pero el pueblo de Israel tenía luz en sus casas. Dios los preservó de la oscuridad porque al pueblo de Dios lo mantiene en luz y a su propio hijo lo mantiene en oscuridad. Son cosas muy difíciles de entender. Jesucristo pudo soportarlo todo lo que estaba soportando en la cruz. Pero la separación del Padre, el sentirse abandonado del Padre, eso para él fue el momento más doloroso que lo hizo gritar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero él no hacía una pregunta para reclamarle a Dios. Él no hacía la pregunta por eso. Simplemente él decía, ¿qué más debo hacer? Porque anteriormente él había dicho que el Padre se complacía de él porque él hacía todo lo que el Padre decía. Y entonces él estaba pensando que debía hacer algo más para complacer al Padre. No lo estaba culpando. Y este momento tan difícil de Jesucristo lo podemos ver clarito en el Salmo 22. El Salmo 22, 600 años antes de este momento de cruz, había sido escrito por David. David se sentía abandonado por Dios. Se supone que era en el tiempo donde lo perseguía el rey Saúl para matarlo. Y él se sentía totalmente depresivo. Y en el Salmo 22 empieza diciendo exactamente eso, si ustedes lo leen ahorita. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vamos a leer un momentito ese salmo rápidamente. Y entonces empieza y dice exactamente eso. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mis lamentos? Dios mío, día y noche te llamo y no me respondes. No hay descanso para mí. Y después en el 6 dice, empieza a decir cómo estaba él, en la condición en la que él estaba. Pero no soy un hombre, sino un gusano. Soy el hazmerreír de la gente. Los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas, me mueven la cabeza y dicen, confiaba en Dios. Pues que Dios lo libre. Dice después en el 12, mis enemigos me han rodeado como toros, están bravos, como bravos toros de Basán, rugen como leones feroces, abren la boca y se lanzan contra mí. Soy como agua que se derrama, mis huesos están dislocados. Mi corazón es como una cera que se derrite dentro de mí. En el 17 dice, puedo contarme los huesos. Mis enemigos no me quitan la vista de encima. Se han repartido mi ropa entre sí y sobre ella echan suerte. Pero no se queda ahí, David. No se queda solamente en el lamento. Porque se vale quejarse. Se vale quejarse. Y se vale decirle, Dios, ¿por qué estoy pasando estos momentos? ¿Por qué oro? ¿Por qué hago todo? ¿Por qué? Y sigo enfermo, o sigo con esta dificultad, o sigo con este problema económico, o sigo
con este problema de familia. ¿Por qué, Dios? Sí se vale, pero no se vale quedarse en una actitud derrotista pensando que Dios no lo ayuda. De inmediato yo tengo que reconocer la soberanía de Dios. Cuando él le dijo, Dios mío, significa reconocer la soberanía de Dios, que Dios está por encima de toda dificultad que tengamos. Y yo puedo quejarme, pero yo inmediatamente tengo que cambiar mi lengua, como dice el Salmo 40, cambiar mi lamento en baile, cambiar mi quejanza en alabanza y decir, pero yo sé, Dios, que estás conmigo, yo sé que me estás escuchando, yo sé que tienes tu favor sobre mí, yo sé, Señor, que vas a orar en mi causa, yo sé que tú eres un Dios todopoderoso, y alabar a Dios en medio de la prueba, en medio del abandono que yo siento. Tengo que cambiar lo que estoy hablando, inmediatamente alabar a Dios para que Él con su poder mueva su brazo poderoso sobre mi causa. Amén. 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 No puedo quedarme pensando que tengo un Dios derrotado. Tengo un Dios todo victorioso y aunque yo esté en momentos de cruz difíciles, Dios está conmigo aunque no lo sintamos. Porque hay muchos momentos en que no lo sentimos, que no responde, que se tarda demasiado, esta prueba y no pasa y todas las cosas se vale sentirlas. Pero no se vale quedarse pensando que Dios no está conmigo y que Dios está dormido y que Dios no acciona en mi vida. No se vale eso. Inmediatamente en el mismo Salmo 22, el profeta en el 19 dice, pero tú, Señor, que eres mi fuerza, ven pronto en mi ayuda. Líbrame de morir en el filo de la espada, que no me maten estos perros. Defiéndeme de los cuernos de los toros. Y empieza ese salmo a alabar al Señor. Eso es lo que hace Jesucristo cuando dice Dios. Dios significa que no tiene fin. Dios significa que nada lo vence. Dios es Dios. Y Dios es mi Dios. Por eso a mí no me puede vencer ninguna situación. Amén. Amén. Dice la palabra entonces ahí en el Salmo 22, para ser más claros, que aquí lo apunté y dice claramente, este salmo, junto con el Salmo 23 y el Salmo 24, son una trilogía. Trilogías son el estudio de 3 salmos que estaban hablando sobre la venida de Jesucristo. En el Salmo 22 habla de los momentos de crucifixión, los momentos de dolor en la cruz. Pero entonces viene el Salmo 23 y ya lo pone el buen pastor. ¿Verdad? Ya ahí está la soberanía de Jesús. Y el 24 habla sobre la soberana corona del rey. Eso habla. Y vemos como en el Salmo 22 es un paralelo de lo que Jesucristo vivía en la cruz. Todo lo que el profeta vivió es algo muy similar, muy paralelo a lo que Jesús estaba viviendo en la cruz. Claro que no es nada comparable lo que el profeta estaba viviendo con lo que estaba viviendo Jesús. Entonces, en el 1 habla sobre el abandono que sentía Jesús. En el 7 y 8 habla de los burladores, cómo se burlaban del profeta y también de Jesús. Habla en el 16 sobre la tortura de la cruz, sobre lo que él sufrió en la cruz. El 14 habla sobre el cuerpo apaleado de Jesús. En el 18 habla cómo se reparten las ropas. Y al final el silencio de la muerte. El silencio de la muerte de Jesús.
que todavía no hemos llegado hasta ahí. Ahora, ¿por qué sintió este abandono? Bueno, ¿por qué Jesús estaba muriendo en la cruz? Por los pecados de la humanidad. Y nosotros podemos cometer pecados como de mentir, como de murmurar, pero no tenemos en nuestras vidas pecados tan tremendos. Pero Jesucristo llevó el pecado mío de murmurar con el pecado de la gente que mata sangre fría. La gente que atenta contra la vida de los niños. O sea, pecados espantosos de mentes criminales. Jesucristo estaba en la cruz, dice la Biblia, cargando en su cuerpo todos esos pecados. Dice la Biblia. Él era el Cordero de Dios, dice en Isaías 54:5, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 1:29 habla sobre los machos cabríos. Dice la Biblia que Aarón, si ustedes ven ahí en la palabra en Juan 16:21-22, dice que, entonces habla sobre que Aarón debía poner la mano sobre el macho cabrío y luego depositar sobre ese macho cabrío todos los pecados de la humanidad, y luego debería soltar ese macho cabrío al desierto para que se perdieran en el desierto todas las iniquidades de la humanidad y así fueran perdonados los pecados. Y así se los llevaba al desierto. Pero Jesús se los llevó a la cruz del Calvario. Y él dijo, yo soy el Cordero, yo, ya no necesitan sacrificar más, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si él lo quita, es porque se lo lleva a él. Si se lo lleva a él, lo tiene con él. Y la palabra dice claramente que Dios es santo y perfecto. En el Salmo 22:3, eres santo y perfecto y juzga el pecado. Por eso no podía haber ya una unión entre Jesucristo y el Padre. El Padre no puede bajar al nivel en el que Jesucristo había llegado. Dice la palabra que la muerte de Jesucristo en el madero era la muerte más vergonzosa y baja. Al nivel que Jesucristo llegó, el Padre con su perfección no puede llegar. Tuvo que separarse de su Hijo en ese momento para que Él cumpliera con la misión de llevarse a la cruz los pecados de la humanidad. Y Jesucristo, sin merecer todo lo que estaba pasando, también tuvo que pasar por esta separación del Padre para salvarnos a nosotros y poner sobre la cruz todo nuestro pecado. Y fuimos salvados. Por eso no hay que hacer nada para la salvación. La salvación es un regalo que Jesucristo nos dio en la cruz. Lo único que tenemos que hacer es cuidarla. Si yo le doy un regalo a usted, se lo di. Pero si usted no lo cuida, lo pierde. La salvación se cuida, pero ya fue dada. No tenemos que hacer nada porque Jesucristo lo hizo todo. Dice la palabra en primera de Pedro 2:24, Él llevó los pecados al madero de la cruz y por sus heridas fuimos sanados. Amén. Fuimos sanados, dice la palabra. Él hizo un sacrificio sustitutorio. Debimos ser nosotros los que nos condenáramos. Y fue Él que lo hizo. ¿Cómo no ser cristianos? ¿Cómo no seguir a Cristo? ¿Cómo no tratar de imitarlo? ¿Cómo no agradarlo para darle gracias por lo que hizo por mí? ¿Cómo se puede caminar sin Él?
¿Cómo se puede hacer un plan? ¿Cómo se puede hacer un proyecto? ¿Cómo se puede hacer un sueño? ¿Cómo se puede vivir sin la presencia de Jesucristo? Qué tristeza para él ver que ni siquiera le tomamos en cuenta todo el sacrificio que hizo para darme su salvación a mí. Fue separado del Padre, porque dice la palabra que el Padre aborrece lo injusto. Por eso es que él no podía estar con Jesucristo en ese momento. Y Jesucristo se soltó y solito, sin el Padre, él nunca pensó llegar hasta este momento. Sin el Padre se llevó todos los pecados a la cruz. Y dice la palabra que por eso no hay maldición. Yo no puedo estar pensando que mi vida es una pura mala suerte, es una pura maldición, me pasa una cosa, me viene la otra, no levanto cabeza, ¿qué es esta barbaridad? Me hicieron una brujería y no sé qué. ¿Pero qué es esto? La palabra dice que toda maldición fue llevada a la cruz. ¿Cuál brujería? Si usted está abrazado a la cruz, no hay brujería, no hay hechicería, no hay mal beneficio, nada que lo toque a un hijo de Dios. Depende del juicio que le estoy dando a mi vida. Yo misma tengo que saber si me puede tocar esas cosas o no. Yo tengo que saber. Si yo estoy incurriendo en el pecado y todo el mundo sabe que es pecado, y si no, hay que revisar los 10 mandamientos. ¿Verdad? Y con el primero estamos listos. Con todos los demás, amarás a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas, incluso sobre mí mismo. Porque muchas veces no quiero dejar mi pecado porque me complace, porque me encanta, porque estoy muy entretenida, porque no lo voy a dejar todavía. Entonces me estoy amando a mí misma. ¿Verdad? Es amar a Dios sobre todas las cosas y agradarlo como Jesucristo dijo que él lo hacía. ¿Verdad? Dice la palabra en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, se hizo pecado en nuestro lugar. Eso dice la palabra. Dice Gálatas 3:13, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Jesucristo en ese momento fue declarado maldito. Por eso el Padre no podía estar con nada que no fuera bendición. Nada que no fuera bendición. Tuvo que soltarlo. Dice la palabra que nunca hubo tanta oscuridad en el mundo como en ese momento. Pero lo que también promete la palabra es que los que estamos unidos a Cristo nunca más tendremos oscuridad en nuestra vida, porque toda tiniebla se disipó por el príncipe de la luz que dio hasta la última gota de sangre para que fuéramos salvos. En nuestra vida no puede haber oscuridad y tiniebla a menos que yo la traiga a mi vida. A menos que a mí me encanta estar bajo las sombras de las tinieblas. Entonces, nosotros tenemos que pensar que los momentos difíciles que tenemos nosotros no son momentos de oscuridad, no. Son momentos de reconocer la soberanía y el poder de Dios. Son momentos de reconocer que Él está por encima de todo. No podemos darle pie a nuestra incredulidad. No podemos pensar que Dios nos abandona. Porque en la hora más oscura de la vida, el Padre viene con su luz y nos da vida. En la más oscura. Los cristianos tenemos que saber que Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que está en mí no camina en tiniebla. Amén. Entonces, no podemos rendir nuestra fe. Jesucristo no murió en vano. Entonces,
a ver si entendemos. Esta palabra es difícil de poder entender, de poder explicar, pero simple y sencillamente lo que tenemos nosotros que entender y que nos quede como ejemplo de Jesucristo en la cruz, que en momentos de oscuridad, que Jesucristo pasó 3 horas oscuras allá arriba en la cruz y de feria sin el Padre en este momento, qué tremendo, sintiéndose como se sentía, pero él seguía confiando en que él debería terminar con la voluntad del Padre. Él se lo dijo: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía que estaba cumpliendo con la voluntad del Padre y lo único que quería era agradar al Padre cumpliendo con esa voluntad. Los cristianos debemos imitar a Jesucristo. Entonces, en los momentos de oscuridad y en los momentos de cruz, nosotros seguimos felices, clamando a un Dios que está por encima de todo, un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, que todo lo puede, que todo lo hará, que moverá su brazo poderoso a favor nuestro. Aunque yo no lo vea, tenemos que seguir clamando que Dios es Dios, como decía Santa Teresa. Dios es Dios, aunque yo no entienda lo que me está pasando, aunque yo piense que es injusto, Dios es Dios. Y en medio de esta oscuridad, Él me va a mostrar su favor a través de la luz que está en Jesucristo. Por eso, ante más momento oscuro, más unión a Jesucristo. Porque Él dice: sin mí, nada pueden hacer. Entonces, vamos a orar por eso. Vamos a orar por eso en este momento. Si no tienen una pregunta sobre esta palabra, ¿entendieron un poco? ¿No se entiende? ¿Me escucharon? Sí, sí. Se oye un ruido, pero sí se escucha. ¿Sabes qué? ¿Por qué no me repite lo del Salmo 22, los versículos que usted señalaba, donde dice que todo lo que Jesús sufrió? Te dijo el 7. En el 1 habla sobre el sentirse abandonado, el sentirse desamparado. En el 7 y 8 habla sobre los burladores. Ajá, En el 12, 13 y 16 habla sobre la tortura de la cruz. En el 14 habla sobre su cuerpo apaleado. 13. Sobre la tortura de la cruz. En el 14 habla sobre el cuerpo apaleado. En el 18 se reparten las ropas. Y después, en el 19, que ya la alabanza. El 18, sí, ahí. No nada más. Y en Isaías 53:5, que eres el Cordero de Dios, que quita el pecado al mundo, y estaba cumpliendo con su misión de quitar el pecado al mundo en esta cruz. No sé si se llega a poder entender la magnitud, la grandeza de lo que Jesucristo hizo por mí en esa cruz. No en un grupo, sino por mí en esa cruz. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿No? En el 22 se muestra a Jesús todo lo que sufrió en la cruz, ¿verdad? En el 23 se muestra a Jesús como el pastor. Sí. Y en el 4 se manifiesta su gloria. La corona, la soberanía de la corona de Dios como rey del mundo. Okay. ¿Alguna otra pregunta? No. Ya. Yo no. Bueno. Bueno, entonces vamos a orar.
Vamos a hacer la eyaculatoria. Oh Señor y Dios omnipotente, yo te suplico por la preciosísima sangre que derramó tu Hijo en las calles de Jerusalén, cuando iba con la cruz a cuestas, saques de las almas del purgatorio, en particular la que más necesita de tus méritos. Oh Dios, te alaba nuestra alma, Señor, y te bendice para siempre y eternamente, Dios soberano. Amén. Amén. Vamos a bajar la cabecita. Padre Santo, en esta noche, Señor, venimos aquí ante tu presencia, Jesús. Estamos aquí todavía acompañándote en la cruz. Estamos imaginando este momento, Dios, donde estabas totalmente solo, allá arriba en el madero, sabiendo que esa cruz no era lo que merecía, Señor. Porque has pasado haciendo el bien, dice la palabra, y siempre le agradaste al Padre cumpliendo su voluntad. ¿Cómo entender estar en las condiciones tan inhumanas en las que estabas en la cruz, Señor? No te reconocías como una persona, totalmente destrozado por dentro y por fuera, Señor. Y todo eso lo pudiste soportar en la cruz. Incluso dejar a tu madre, Señor. Y le encontraste consuelo en Juan. Y en ese momento, Dios, cuando ya no tenías ni la fuerza, ni el conocimiento casi para poder soportar este momento de cruz, sientes que ni el Padre está contigo, Señor. Queremos poner en este momento todos nosotros, todos los momentos difíciles que nosotros hemos pasado y hemos pensado que Dios nos ha abandonado. Vamos a pensar en esos momentos en los que yo he pasado pensando que Dios no me ha escuchado, que no acudió, que no hizo nada, que se quedó sordo, que se quedó en silencio. Y vamos a pedir al Señor por la actitud que tuvimos en ese momento. Si nos sentimos derrotados, si sentimos que Dios no nos escuchó, si sentimos que no éramos merecedores de su favor y por eso no hacía nada. Si nos sentimos que el amor de Dios es limitado y se fija en mi pecado y por eso no me ayudó. Si nosotros le reprochamos al Señor que no escuchó nuestro clamor cuando dice su palabra que toda oración será escuchada. Y le pedimos perdón al Señor por todas las actitudes que le manifestamos a Él, haciéndole sentir que no era un Dios todopoderoso, haciéndole sentir que su amor perfecto no lo sentía, no existía. Padre, te entrego esos momentos oscuros de cruz que he pasado, Señor. Y te devuelvo en este momento, en vez de aquella quejanza, palabras de alabanza, Señor, así como dice el Salmo. Yo sé que en momentos difíciles, Señor, es duro pasar, Señor, lo que estamos pasando, lo que hemos pasado. Pero tú siempre estuviste con nosotros. Tú siempre extendiste tu brazo poderoso para ayudarnos, para darnos fuerza, para enviar la ayuda donde ni siquiera pensábamos que había de venir, para extender tu brazo poderoso para levantarnos del suelo donde estábamos caídos. Tu ayuda siempre estuvo con nosotros porque tu palabra lo dice. Tú eres nuestro pastor y nada nos falta y nada es nada. Señor, gracias porque aunque no te sentimos, estuviste siempre con nosotros y estás y estarás porque es tu promesa, Señor. Haz, oh Dios, que en cada momento difícil, en vez de la quejanza, Señor, yo te reconozca a ti en nuestra vida, aunque no te vea.
y proclame que yo tengo un Dios de poder, un Dios de soberanía, un Dios todopoderoso, un Dios que existió de siempre y para siempre, un Rey de reyes y Señor de señores, que todo lo hizo de la nada. Ese es mi Dios, el que con su boca creó todo lo existente y con sus manos me creó a mí y sopló su espíritu sobre mí. Ese es mi Dios. Que en medio, Señor, de la prueba a través de esta palabra aprenda como Jesucristo. Simplemente a seguir diciéndote Dios, Dios mío, Dios mío. Que seas tú mi Dios, Señor. Que yo no ponga a nadie en tu lugar, en tu trono de gloria. Que yo no ponga, Señor, personas que me defraudan, que me dejan sola, que me maltratan. Y por eso es que me maltratan más, por tenerlos en el lugar donde tienes que estar tú, Señor. Haz que yo quite del trono, Señor, todas las cosas materiales por las que yo he trabajado tanto, Señor, y me he desvivido y me he desgastado, y no por tu evangelio, Señor. Perdónanos, oh Dios, todas las veces que en el lugar tuyo puse todas estas cosas, incluso a mí mismo, y por eso no te he entregado todo lo que tú quieres de mí para poder hacerme brillar como tu diamante, como tu piedra preciosa. Bendito eres en este momento, Señor. Te entregamos nuestra vida, nuestras debilidades, nuestros momentos oscuros que ya pasamos y los que podrían venir, Señor. Y entréganos tú, Señor, el deseo, la ansia de alabarte por siempre, Señor, de proclamarte Rey de nuestras vidas, de entender que tú eres suficiente, no necesitamos nada más, de proclamarte Rey soberano por los siglos de los siglos. Amén Amén y amén. y amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendición final. Contigo estoy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado. Pues yendo a ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos proteja, nos acompañe y nos aliente a seguirle llamando Dios mío. Buenas noches y espero que el Espíritu Santo les haya llenado, reconfortado y enseñado algo nuevo hoy. ¿Verdad? ¿Cómo se sintieron? Súper. ¿Sí? Un ¿Sienten que calor. aprendieron algo? Hola, Adrianita, de mi vida. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Oh, mira, Sí, vea el libro, vea el libro. ¿Cómo lo Sí, pongo? Adriana, este es suyo. Lo he guardado. mira, Por los años de los los años. años lo he guardado acá y con eso estamos orando. A ver, qué bueno que se le ha sacado provecho, ¿verdad? Mucho provecho. De aquí vamos a hacer Sí, Vía Crucis también. sí, qué bonito. He dicho que estaba ahí Adrianita. Sí, aquí Entonces, estamos. ¿sí aprendieron? ¿Sí? Sí, Claro. Entonces, se trata, como dice la palabra, de ser embajadores de la palabra y llevarlo a otros, ¿verdad? Ya sea, yo siempre trato de mandar la grabación, pero también a través de las palabras que creo que apuntaron, no sé si les apuntaron, pero se las puedo mandar también después, para que las repartan a otros y todos puedan vivir la pasión de Jesucristo y acompañar los momentos de cruz, ¿verdad? Para poder entender muchas cosas. Sí, muy bien. ¿Alguna otra cosa? ¿No? ¿Nada? No. Ah, bueno. Entonces no les quito más tiempo y nos vemos. Mira, nunca me dijo que estaba limitado esto. Algo pasó, solo Dios. Solo Dios lo hizo. Así que nos quedamos bastante tiempo.
Bueno, entonces, muy buenas noches. Hasta el lunes próximo. Muy buenas noches. Sí. Muchas Buenas gracias. gracias. Y vamos pensando en el Via Bendiciones a Crucis, todos. a ver quién pone un altarcito en la casa. Lo vamos a hacer igual por Zoom. Y entonces, nada más que ponen en el altarcito que se pueda ver mientras estamos haciendo la estación en las casas de ustedes. Es más fácil así. Ah, bueno. Bueno, Está bien. muy bien. Bueno, entonces, Gracias. con mucho gusto. Gracias a ustedes por estar aquí, Buenas noches. por no dejarme hablar sola. No, para nada. Bueno, buenas noches a Buenas todas. noches, sí. Chao. Buenas noches. Bendiciones. Chao. Chao. Buenas noches. Como decía el padre de Betancourt, porque no hallaba que no hallaba cómo irse sin que la gente se fuera. Y dice, vaya, ya no tengo nada que decirles, vaya, vaya. Váyanse, váyanse. Entonces uno nada más se sale. Qué bueno. Qué Bueno, rica. chao. Gracias. Bye. Chao. Chao. Chao, chao.